Lucas 8. Lucas 8 muestra a Jesús en su estilo de vida nómada. En este capítulo lo veremos visitar muchas aldeas, navegar a través del mar de Galilea y regresar al Capernaum. Entonces, vamos a tomar 2 semanas para completar este pasaje, Lucas 8, 1 a 15. Entonces, este pasaje tiene muchas cosas buenas. En la parábola de este pasaje es muy famoso. Es conocido como la palabra parábola del sembrador. Sin embargo, probablemente debería llamarse el parábola de los suelos, porque ese es el foco de la historia, es los suelos, pero estos son principales aquí, son los puntos principales que me gustaría cubrir en este pasaje, pero hoy vamos a concentrarnos en los primeros 3 versículos. Entonces, hoy vamos a cubrir solamente el contexto de la parábola es el enfoque de hoy. Próxima semana vamos a cubrir 2, 3 y 4. La parábola, el ministerio de la palabra parábola y el significado de la parábola. So, este es el enfoque de hoy. Antes de comenzar, oremos. Yo necesito orar. Entonces, oremos. Padre, ayúdanos esta mañana a comprender la verdad en tu palabra. Ayúdame como predicador a hablar claramente para que mis hermanos y hermanas puedan entenderme. Revélanos hoy algo que necesitamos cambiar en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, vamos a comenzar con la lectura de hoy. Esta es la palabra de Dios, Lucas 8, 1, 2 y 3. Poco después, Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaban María Magdalena, de quien él había expulsado siete demonios. Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes. Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Este pasaje responde a estas preguntas aquí. Vamos a cubrir hoy esas preguntas. ¿Cuándo esto pasó? ¿Dónde sucedió esto? ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Y quién estaba con Jesús? Ese es el contexto de la parábola de próxima semana, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar. Yo puse muchas palabras en la pantalla porque si no puedo vocalizarme bien o pronunciar bien, usted puede leer la palabra correcto. Entonces, el contexto de la palabra. ¿Cuándo? Ok, en versículo 1 dice poco después. ¿Poco después de qué? Bueno, después de los eventos del capítulo 7, ¿verdad? Después de la cena en la casa de Simón. No estoy seguro de cuánto tiempo pasó, pero sabemos que es después de eso. Tal vez un día, 2 días, 3 días, tal vez una semana, pero después de los eventos de la predicación de semana pasada. Entonces, ¿dónde? Bueno, la Biblia dice en versículo 1, ciudades y pueblos cercanos. ¿Cercanos de qué? Cercanos de Galilea. En el capítulo 7, Jesús estaba en Capernaum y Naín. Eran ciudades y pueblos en Galilea.
Entonces, yo quiero mostrarte unas mapas, ¿ok? Entonces, hubo 5 regiones principales donde Jesús hizo la mayor parte de su ministerio. Hoy vamos a concentrarnos en Galilea en el norte, en la amarilla, ¿verdad? Pero probablemente sabemos algo sobre Samaria, Judea, probablemente porque ellos son más famosos, ¿verdad? Perea, Decápolis, no es tan famosa, pero Jesús pasó tiempo ahí. Él estaba haciendo ministerio ahí en estas regiones también. Pero en el mismo mapa, aquí, este es en la región sur de Judea, tenemos el Mar Muerto, Jericó y Jerusalén junto con Belén. Este es en Judea, en el sur. ¿Ok? Pero hoy queremos enfocarnos en el norte, en Galileo. En la región norte, en Galilea, tenemos Nazaret. ¿Qué pasó en Nazaret? El hogar de Jesús, ¿verdad? Caná, la ubicación de su primer milagro en la Biblia, en Juan capítulo 2. Tiberias. Tiberias fue la capital de la región, Tiberias. Pero Tiberias es interesante porque los judíos devotos no iban a Tiberias, ya que Tiberias estaba impregnado de las tradiciones paganas, griegas y romanas, los dos. Y hay otras razones también. Pero en el Nuevo Testamento Nuevo en la Biblia, no tenemos registro de que Jesús fuera a Tiberias, ni una vez. Pero esta fue un ciudad grande en esta zona. Aquí hay una mirada a la costa norte del mar de Galilea. Comenzando con Tiberias, hagamos un viaje alrededor del mar. Entonces, es interesante porque este mapa puede mostrarnos. El historiador judío, se llama Josefo, registra que había más de 200 aldeas en Galilea. Más que 200 en el primer siglo, el tiempo de Cristo. Más de 200. Un montón. Entonces, veamos los pueblos famosos un poco más cerca, ¿ok? Por ejemplo, en Tiberias. Tiberias era conocida por sus aguas termales. Esa es una foto del primer siglo. Era conocida por sus aguas termales. Durante más de 2000 años, los turistas han visitado Tiberias para esto. Y todavía hoy es la fortuna de Galilea, ¿verdad? Con muchas aguas termales. Pero Jesús no pasó mucho tiempo ahí. Hoy en día, este es Tiberias. Tiberias existe hoy, con muchos hoteles, resortes. Este es el mar de Galilea aquí. No sé si puede ver mi arrow aquí, pero esta aquí es la costa norte del mar de Galilea. Entonces, este es Tiberias, aquí. Norte de Tiberias es la puebla de Magdala. Magdala era el hogar de María Magdalena. Magdalena, significado es como María fue una Magdalena. Entonces, ella era de Magdala. Entonces, ¿cuál María? La Magdalena. Ese es el hogar de María aquí. Entonces, si puede decir mi cursor, aquí, mi arrow, mi pointer. Esta aquí fue el mercado. Ese es el mercado. Aquí, esta es el sinagogo. Ahí. En esas son casas por abajo en la foto. Esas son casas aquí, pero esta fue el hogar de María Magdalena. Entonces, esta es esta parte del mapa aquí.
Es interesante porque durante la vida de Jesús y María Magdalena, la agua, el mar de Galilea, pasó hasta aquí, los árboles. Entonces, ahora en 2020, el agua está aquí. Pero durante la vida de María y Jesús, la agua está muy cerca, aquí. Entonces, esta es Magdala, en el norte. Hay más. Este mapa aquí, podemos ver el triángulo evangelístico del ministerio de Jesús. Este triángulo aquí, entre Corazín, Capernaum, Bethsaida, este triángulo aquí, él pasó 60 a 70% de su ministerio, Jesús, en este triángulo. Es interesante. Como casi 75, 3/4 de su del ministerio de Jesús estaba en este triángulo. Qué increíble. Entonces, Bethsaida, aquí hay una foto. No, vamos a comenzar con Capernaum. Esta es, qué linda, ¿verdad? Esta es Capernaum, aquí. Entonces, esta es el sinagogo, pero este es el sinagogo aquí, es el edificio grande. Este es el sinagogo como el décimo siglo, ¿verdad? Es poco más nuevo. Pero otro lado de este edificio, si pasamos ahí, si vamos ahí, podemos ver el sinagogo, ruinas del sinagogo de Jesús del primer siglo. Entonces, este es el sinagogo aquí. Esta edificio aquí es una iglesia moderna, pero es encima de la casa de Pedro. Entonces, la tradición esta es la casa de Pedro porque hace muchos años gente encontraron dibujos de un pez de cristianidad, ¿verdad? Este pez en las paredes de esta casa. Entonces, gente piensa que esta fue la casa de Pedro y su suegra. Recuerden la historia de suegra de Pedro. Entonces, esta es la ubicación aquí, pero qué linda la vista, ¿verdad? El mar de Galileo. Otro lado del mar aquí, abajo de la palabra Capernaum. Aquí es Tiberias. Ese es Tiberias. Magdala está aquí. Entonces, este Capernaum. ¿Ok? Este es Bethsaida. Entonces, este es poco más, usted puede ver, es poco más norte. No ha habido mucho trabajo arqueológico en este sitio, pero este es Bethsaida. Entonces, aquí, esta es Corazín, más norte. Que eso solamente es una idea. Entonces, necesitamos recordarnos que las historias en la Biblia no son fantasías. Esas historias reales sobre gente real, sobre pueblos reales, ciudades reales. Entonces, esta pasó realmente. Entonces, yo quiero mostrarles estas fotos aquí, porque yo aprendí esta palabra nueva en español, una cala. Esta cala del sembrador, esta arrow aquí, está enseñando, esta cala, esta Capernaum aquí, esta cala es la ubicación. Mateo, en el relato de Mateo, de esta parábola, Mateo 13, dice que Jesús estaba en un bote acerca de la costa, enseñando a la gente en la orilla. Entonces, la gente hubiera estado como aquí, alrededor la cala, aquí, en esta parábola que vamos a discutir próxima semana. Pero aquí, probablemente por tradición, la Biblia no dice nada sobre una cala, pero esa es tradición.
La tradición nos dice que este es el lugar. La gente local dice que esa es verdad, pero no sabemos 100%, pero ese es aceptado. Esta es la ubicación aceptada aquí. Cala. So, este es donde, ¿ok? Esta es la ubicación. ¿Qué estaba haciendo Jesús en esos versículos 1, 2 y 3? Él estaba predicando y anunciando las buenas noticias acerca del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es interesante porque cuando estamos leyendo este pasaje, ok, dice reino de Dios, ok, sigue, vamos a continuar a leer. Pero, ¿qué es el reino de Dios? Es interesante porque el reino de Dios es toda la esfera de la salvación. Involucra a un rey al que debemos honrar y obedecer. Involucra una nueva ciudadanía. Esa es una palabra difícil para mí. Ciudadanía. Nuevos hermanos, nuevas hermanas. Una misión nueva, ¿verdad? Consiste del poder real de Jesús como el Mesías, triunfante del poder real y la dignidad conferidos a los cristianos en el reino de Mesías. Ese es el significado del reino de Dios. Entonces, probablemente es mejor para explicar el reino de Dios en tres partes. La primera parte es la habitación. Es una habitación. La caída del hombre destruyó cualquier relación que Dios tenía con la humanidad, con Adán y Eva. Ese es el problema con pecado. Es un problema muy profundo, ¿verdad? Salmo 5:4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora contigo. El mal o pecado, el mal no mora, no va a vivir contigo. Es interesante porque, pero en el Testamento antiguo, Dios habitaba entre su pueblo en el tabernáculo y el templo, ¿verdad? El tabernáculo, en el templo. En los evangelios, Jesús, Emmanuel, habitó con la gente. ¿Cuál es el significado? Recuerden, ¿cuál es el significado de Emmanuel? Dios con nosotros. Ahora, hoy en día, su espíritu, el espíritu de Dios, está viviendo en todos los creyentes. Entonces, la historia de la Biblia es Dios haciendo un camino para estar con su pueblo. Esa es la historia de la Biblia. De Génesis 3 a Apocalipsis. Él es la historia. Este es el evangelio. Malas noticias. Éramos hijos de la oscuridad. Buenas noticias. Somos hijos de la luz. Vea, este pasaje en Colosenses 1. Y den siempre gracias al poder. Gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues eso es importante, Él nos rescató. Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Amén. Gracias a Dios. Amén. ¿Quién compró? ¿Quién? El Hijo de Dios. ¿Quién compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados? Gloria a Dios. Esa es la canción. Hay libertad. Amén. No puedo cantar esta canción sin gozo, alegría, porque este es el evangelio. Ese es el evangelio. Entonces, vamos a continuar. El reino de Dios en Filipenses 3. Filipenses 3.
Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprenden de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces y ahora sí los repito de nuevo con lágrimas, yo puedo verlo, con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Qué triste. Versículo 19. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. 20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. De nuevo, amén, ¿verdad? Amén. Somos ciudadanos del cielo, no de este mundo, del cielo, donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Ese es el Evangelio. Esta habitación, la parte número 1, es sobre la habitación. Habitación. Número 2, el reino de Dios está hablando de servicio, ¿verdad? Servicio. Estar en el reino de Dios significa que se espera que haga la obra del reino, el trabajo del reino. Trae la luz a la oscuridad. En Mateo 28, la gran comisión, dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñan a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les ha dado, que les he dado. Esta es la obra del reino. Ese es el trabajo del reino, ese servicio del reino. Esa es nuestra responsabilidad para compartir las buenas noticias, para hacer discípulos, para enseñar gente a la cruz de Cristo y la resurrección de Cristo, para enseñarles las buenas noticias. Entonces, servicio es parte. Habitación 1, 2, servicio, estar parte del reino de Dios. El número 3, destino, nuestro destino. Es un destino también. Somos herederos con Cristo de futuras. Es bendiciones ahora, pero futuras también. Y vamos a gobernar con Él. Romanos 8, 17 dice, así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Entonces, sufrimiento es parte del reino de Dios también, pero podemos hablar más de eso el jueves. Segundo Timoteo 12. Dice, vamos a reinar con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Vamos a hablar un poco más sobre este versículo. La Biblia habla sobre el reino de Dios. Disculpe, la Biblia habla sobre el reino del cielo también. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Es el mismo reino del cielo o reino de Dios? Entonces, es igual, sí. Mateo usó mucho el término reino del cielo. De hecho, él es el único, eso es interesante, él es el único autor en el Nuevo Testamento que lo usa. Muchos estudiosos piensan que hay una distinción, hay una diferencia entre los dos. Creo que son iguales. En Mateo 19, dice, entonces Jesús dijo, él está hablando, ese es después recuerde la historia del rico joven. Entonces, Jesús dijo a sus discípulos,
Les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Lo repito, él está repitiendo. Lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Mateo los usó indistintamente. Entonces, mi posición es igual. Yo creo que la Biblia es claro de eso, pero hay mucha gente más inteligente que yo. Piensa que es diferente, es algo diferente. Podemos discutir este tema un poco más el jueves, ¿ok? Un poco más el jueves. Entonces, Jesús estaba enseñando a mucha gente en Galilea sobre el reino de Dios. Esta doctrina. Sabemos que mientras algunos creyeron, muchos no creyeron, pero la incredulidad del hombre no conmovió a nuestro Señor. Cuando era el coach, entrenador de la selección de Costa Rica, baloncesto aquí en Costa Rica, yo compartí el evangelio probablemente entre las clínicas y mis propios equipos. Probablemente yo compartí el evangelio con un traductor, pero probablemente hay 300 personas más, o más, 350 personas aquí en Costa Rica en 3 años, yo creo. Pero la mayoría de ellos, como 95%, no recibieron el mensaje. Entonces es igual con Jesús, pero no estoy diciendo que estoy como Jesús, estoy un buen predicador como Jesús, no estoy haciendo esa comparación, pero sabemos que no todavía cada persona que escuchó creyó. Pero la incredulidad del hombre no conmovió a nuestro Señor, ni detuvo su obra. Siempre estuvo sobre los negocios de su padre. ¿Recuerda la historia cuando él tenía 12 años? Y sus padres estaban buscándolo en el templo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Jesús cuando él tenía 12 años? Él dijo, estoy sobre el negocio de mi padre. Es igual. 20 años más tarde es igual. Esta fue la misión de Jesús. Que la diligencia de Cristo sea un ejemplo para todos los cristianos. Sigamos sus pasos, sin importar cuán lejos estemos por debajo de su perfección. No importa, al igual que Él, trabajemos para hacer el bien en nuestro día y generación. Y dejar el mundo, un mundo mejor de lo que lo encontramos. No es por nada que la Escritura dice expresamente este versículo aquí. El que permanece en Él debe andar así como Él anduvo. Es igual con nosotros. El tiempo es corto, hermanos. El tiempo es corto. Pero hay mucho que hacer con el tiempo. Si estamos bien economizado y bien organizado, es importante. Tenemos tiempo. Pocos tienen idea de lo mucho que se puede hacer en 14 horas cada día. Si pudiéramos centrarnos en la misión, nuestra misión del reino de Dios y evitar la pereza y la frivolidad. Me gusta mucho el fútbol americano. Me gustan mucho deportes. Me gustan mucho todos los deportes. Pero no entiendo cricket. Pero la mayoría de los deportes me gusta mucho. Pero en realidad, en comparación al reino de Dios, en mi servicio al reino de Dios, deportes son
frivolidades, es frívolo. Entonces, como nuestro Señor, seamos diligentes, aprovechando bien el tiempo que tenemos. Vamos a hablar más el jueves sobre eso, pero es muy fácil para mí. Es muy fácil para decir, hoy no quiero hablar con alguien con la palabra de Dios porque porque mi español es demasiado difícil. Con mi español es más difícil para mí, para entender los ticos. Es más fácil para hablar, es más difícil para entender, porque es muy rápido. Yo sé, es igual en inglés con los gringos, pero entonces es más fácil a mí. Siéntame, encender la televisión, apagar mi cerebro, mi mente, en solamente mirar deportes. Es más fácil. Yo puedo hacerlo por 3, 4 horas. Yo puedo hacerlo. Y no estoy diciendo que no podemos tenerlo en descanso, recreo. No, obviamente. Hay un lugar por deportes en mi vida, o películas ciertas, ¿verdad? Pero películas, por cualquier cosa. Hay un lugar por para pasar tiempo con su familia y para tener un tiempo de relax, tranquilidad, cualquiera, por supuesto. Mi pregunta a ustedes, ¿ese es un ídolo en su vida? Yo necesito ver este partido. Sí, claro, pero alguien está tocando su puerta, necesita hablar con usted sobre algo. Sí, claro, pero este es Saprissa. Ese es Heredia, en mi caso Heredia. Este es los Heredianos, Club Sport Herediano. Entonces no quiero perder este partido. Entonces, voy a escoger eso. ¿Por qué? Porque deportes puede ser un ídolo. Películas, Netflix puede ser un ídolo. Entonces, si queremos seguir nuestro Salvador, necesitamos pensar profundamente sobre nuestro tiempo, nuestras horas, las horas en mi día. Suficiente, yo creo, suficiente. Entonces, la punto 4, la pregunta 4 es ¿con quién? Él está pasando tiempo. ¿Quién es con Cristo? Cuando Él está viajando de Galilea, ¿quién está con Él? Well, número 1, personas cuyas vidas se habían transformado. Personas que eran insignificantes en la sociedad. 11 de los discípulos dejaron sus profesiones, 12 en realidad, pero sabemos que uno fue un diablo, de un demonio, Judas, ¿verdad? Pero los discípulos dejaron sus profesiones inmediatamente. Esos eran galileos sin educación. Solamente ellos sabieron que la única cosa ellos que saben es pescar. Inmediatamente ellos dejaron sus profesiones, la cosa que entendieron mejor. Ellos tenían muchas preguntas sobre este hombre se llama Jesús. Ellos no entendieron todo, entendieron todo, pero no importa a ellos. Vamos a seguir. Vamos a aprender cómo estamos siguiendo, ¿verdad? Otra parte, algunas mujeres fueron curadas de enfermedades y opresión demoníaca. Eso es importante porque las mujeres era muy insignificante en el primer siglo. Pero no solamente ellos siguieron físicamente, sí, pueblo a pueblo, aldea a aldea, ciudad a ciudad, sí, claro, físicamente. Pero sirvieron a Jesús también. Y no solo eso, en versículo 3, ellos apoyaron a Jesús. Apoyaron. Es interesante. Ellos
invirtieron de sus recursos a Jesús también. Pero mi pregunta, por supuesto, Jesús no necesitaba la ayuda de ellas, ¿verdad? Jesús no necesitaba la ayuda de ellas. Entonces, Salmo 50 dice, porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. Él es el dueño de todo. Hechos 17 dice, los manos humanas no pueden servirlo porque él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Entonces, nuestro Salvador poderoso podría multiplicar unos pocos panes y peces en comida para miles, ¿verdad? Él no necesita nada de nosotros. Él no necesita nada de nosotros. Entonces, ¿por qué tomó su apoyo? El apoyo de las mujeres y la gente. ¿Por qué tomó su apoyo económico? Bueno, tal vez dos razones. Número uno, Jesús nos mostraría que era un hombre como nosotros en todas las cosas, excepto sin pecado, ¿verdad? Y que vivía la vida de fe en la providencia de su Padre. Ese es un ejemplo para nosotros. Es para ser un ejemplo para nosotros. Número dos, al permitir que sus seguidores le ministraran, podían demostrarle su amor y él podía poner a prueba su compromiso. El verdadero amor encontrará un placer en dar cualquier cosa al objeto amado. Si yo amo a mi esposa, voy a encontrar placer para dar buenas cosas a ella. El amor falso a menudo habla y profesa mucho, pero no hace nada si da nada en absoluto. Nuestras vidas muestran continuamente a quién pertenecemos y quién servimos. Si amamos a Cristo o si amamos al mundo. Felices los que saben algo sobre aportar sus propios recursos para apoyar el ministerio de Jesús y sus discípulos y su iglesia. Es algo que todavía se puede hacer, aunque Jesús no esté físicamente con nosotros. Es igual. Entonces, no debemos leer rápidamente los versículos 1, 2 y 3 para enfocarnos en la parábola de los siguientes versículos. Perdón. Es muy común. Es muy común para enfocarnos en la parábola. Vamos a hacerlo próxima semana. Pero este contexto, estos versículos 1, 2, 3, ese es un resumen. Lucas, el autor, aludió a varios énfasis teológicos en esos 3 versículos. Esos incluyen la venida del reino de Dios, una alusión cristológica al poder de Jesús para sanar y expulsar demonios, la visitación de la gracia de Dios a los marginados, los pobres, las personas insignificantes, para las mujeres que fueran discriminadas, y el uso adecuado de las posesiones también. Eso es importante. Entonces, para terminar, para considerar, yo tengo 3 cosas por nosotros. Necesitamos preguntar esas preguntas a propio mismo. ¿Ha sido transferido el reino de Dios desde el reino de la oscuridad? Porque esa es salvación, esa es justificación, ese es un cambio de posición. Afuera de Cristo, afuera del reino de Dios, adentro de Cristo, adentro
del cuerpo de Cristo, adentro del reino de Dios. Entonces, esa es mi primera pregunta para ustedes. No importa, mi testimonio es, yo asistí los cultos de la iglesia por 25 años, cada semana, afuera de Cristo. Entonces, asistencia al culto, de hecho que están aquí con nosotros en ese momento, este no dice que ustedes son 100% seguidores de Cristo, salvados. Ha sido, si usted no sabe la respuesta de esta pregunta, ustedes pueden contactar Jonathan, contactar Sarah, contactar contactarme. Podemos hablar más sobre eso. Entonces, esa es mi primera pregunta de esta pasaje. Número 2. ¿Estás haciendo el trabajo de aquellos en el reino de Dios? ¿O eres un ciudadano perezoso, egoísta con su tiempo, que solo se preocupa por tus propios intereses? No la interés del reino de Dios, solamente tus intereses. Yo quiero mirar este partido. Yo quiero pasar este tiempo con... Es egoísmo, ¿verdad? Necesitamos morir a nosotros. Número 3. ¿Qué estás contribuyendo al ministerio de Cristo? ¿Su tiempo? ¿Su plata? ¿Su dinero? ¿Su energía? ¿Sus recursos? ¿Sus habilidades? ¿Qué estás contribuyendo? Esas mujeres en esta historia no tenían mucho, pero ellos quieren dar de sus recursos al ministerio de Jesús. Entonces, cuando estoy pensando sobre esto en mi vida, inmediatamente estoy pensando sobre ayer, sobre viernes, el jueves, semana pasada. Ok, yo quiero evaluar mi semana pasada. Es un buen hábito para evaluar su día cada noche antes de dormirse, ¿verdad? Ok, Dios aprovechó todas mis oportunidades en el reino de Dios para servir. Entonces, no sé nada si es difícil en este tiempo, ¿verdad? Porque el virus, COVID-19, puede ser difícil, pero tecnología. Usted puede estudiar la Biblia. John Hunter tenía un grupo de jóvenes, ¿verdad? Él es un pastor de un grupo de jóvenes aquí en San Francisco de los Ríos. John Hunter, cada sábado en la tarde. John es durante una hora que la mayoría de los deportes están en la televisión, ¿verdad? En medio del sábado. Pero él está invirtiendo, yo creo que esa palabra, invirtiendo sus recursos, su computador, sus notas, sus comentarios, su mente, su tiempo afuera de su familia en esta hora, solamente para enseñar a los jóvenes. Yo quiero, no sé la palabra brag, yo quiero decir cosas buenas de John Hunter, porque mis hijos, yo sé los hijos de Robertson también, pero mis hijos, Riley, mis hijos, aprendieron mucho de este hombre de Dios. ¿Por qué? Yo sé, John Hunter, usted puede salir esta Zoom si quiere, pero alguien necesita decirles en público, ¿verdad? Porque mis hijos en los estados tenían oportunidad para asistir a iglesias con otro grupo de jóvenes. Y siempre ellos están me diciendo, hey, papi, nadie en los estados, las iglesias en los estados están enseñando los jóvenes como John Hunter enseñó la gente en Costa Rica.
los jóvenes. Entonces, Amén. es una bendición. Pero yo sé, John Hunter, sorry, John Hunter no está perfecto. Él tiene pecado en su corazón. Solamente preguntar a Maggie, ¿verdad? Él es un pecador. Pero es mi pregunta a todos de nosotros, incluye John Hunter. ¿Estamos contribuyendo al ministerio de Dios hoy, mañana? Es una pregunta cada día. Entonces, yo quiero cerrar en una oración. Señor, oh mi Señor, ayúdanos a aplicar. Comienza conmigo. Ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestras vidas. Que nos vayamos escuchando un poco diferente de lo que llegamos. Es en tu nombre que oramos. Amén.